守るべき人を守りきる力を。Muy buenas a todos los suscriptores y audiencias de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video del canal de Andrew54 y esta vez, vamos por otra revisión a la nueva unidad del Génesis Daphne, quien puede denominarse la nueva rival de Naofumi, amigos y señores. Sin más que decir, empecemos. Características. Para empezar, todas las unidades del Génesis son unidades que, en la mayoría, a pesar de tener menos puertas de la ilustración disponibles, pueden pelear cara a cara con unidades en nivel 95 y nivel 97, amigos y señores, sin decir que hasta les pueden ganar. Y Daphne no es la excepción, ya que desde su recién lanzamiento oficial de hace unos días, ha demostrado que su utilidad como escudo es más que solo una cara bonita con un gran cuerpo. Hasta los muros pueden tener buenas curvas, si son perfectamente diseñados y levantados XD. Bueno, regresando al tema porque ya me están llamando pervertido XD, amigos y señores, esta unidad en resumen es el rival que nuestro, hasta ahora, el muro andante Naofumi ha esperado. Para empezar, ambas unidades están balanceadas en tanto habilidades de soporte como de ataque, sin incluir habilidades maestras de ya sea equipamiento o de recuerdos, amigos y señores. Segundo, Daphne posee la habilidad Kabau, que en español se traduce como cubrir, la cual puede decirse es más rota que la habilidad reacción de odio de Naofumi. Tercero, a pesar de estar en nivel 89 con solo las puertas de la envidia y pereza abiertas para esta unidad, en términos de estadísticas casi llega a la par de Naofumi, quien llega a nivel 97, y cuarto, a diferencia de Naofumi, quien no hace nada en ataques normales, y cuyo escalador de daño depende del ataque físico de este. El de Daphne depende enteramente de su defensa física, específicamente 1.3 veces de esta, por tanto ella hace bastante daño incluso en ataques normales, logrando una utilidad superior a la de Naofumi, por lo menos en este punto, amigos y señores. Habilidades. Conjunto principal. Bueno, amigos, aquí empezamos el análisis de las habilidades de esta unidad, primero en su conjunto principal como alquimista del escudo sagrado, amigos y señores. Primera, habilidad pasiva de movimiento, en donde la unidad se desplaza ya ella misma se da escudo que reduce el 35% del daño recibido durante los siguientes 3 turnos de la unidad, área de desplazamiento máximo diamante 9 y diferencia de altura 3 pisos, amigos y señores. A comparación, la habilidad fácil de Naofumi reduce el 50%, 80% si su puerta de la furia está maximizada, del daño que recibe, pero durante solo un turno y no es de movimiento, amigos y señores. Segunda, habilidad de ataque tipo golpe, la cual dependiendo de su defensa física, la unidad ataca al enemigo que se seleccione y absorbe joyas de este, aproximadamente 35 joyas, y durante los siguientes 2 turnos aumentará enormemente en 80% su defensa física, distancia 4 con diferencia de altura 2 pisos, amigos y señores. Haciendo paralelo con la habilidad de tipo perforación de Naofumi, no tiene añadición de veneno ni tampoco atrae al enemigo en una distancia máxima de 6, pero la de Naofumi solo actúa en línea recta y el escalamiento de daño es del ataque físico de él, el cual sabemos es insignificante, amigos y señores. Tercera, y es la habilidad insignia de esta unidad, llamada Media Luna, la cual, usando a la unidad como centro a todos los aliados que estén dentro del área de activación de esta habilidad, la cual es de diamante 7 y diferencia de altura 2 pisos. Los protegerá de todo daño físico que reciban y desviará todo el daño hacia ella, sin importar si son ataques a un solo objetivo o de efecto de área durante los siguientes 3 turnos, y aumentará su propia resistencia a ataques de efecto de área, amigos y señores. Sin embargo, esta habilidad solo cubrirá a los aliados que estén dentro de su área de activación, la cual es el mismo diamante 7 con diferencia de altura 2 pisos. Esto quiere decir que si algunos aliados están fuera de esta área, seguirán recibiendo daño de parte de los enemigos.
Fijándonos bien amigos, nos podemos dar cuenta de tres cosas importantes a la hora de comparar esta habilidad con la de Naofumi. Primero, a diferencia de Daphne, Naofumi no desvía el daño que reciban sus aliados a él mismo, pero sí la dirección a la cual los enemigos apuntan con sus técnicas, ya sean de efecto de área o a un solo objetivo amigos y señores. Segundo, es necesario alejar a Naofumi del resto del equipo si se desea que los aliados no reciban daño de parte de la mayoría de los enemigos, es decir, que enfoquen sus técnicas al héroe del escudo. Mientras que con Daphne es todo lo contrario, se debe mantener a los aliados cerca de ella para que no reciban daño alguno y este pueda ser desviado hacia ella, y tercero, la mayor desventaja de la habilidad de Naofumi es que en ataques normales, si los aliados están dentro del alcance de los enemigos, estos también pueden atacarlos como si nada. Pero con Daphne no pasa así, siempre que los aliados estén cerca de ella, preferiblemente dentro del área de activación de la habilidad, no importa si son ataques normales o técnicas, ella desvía el daño que reciban sus aliados a ella. Claro que tiene una desventaja severa y es que, si la unidad es afectada por algún estado anormal ya sea parálisis, sueño, petrificación, aturdimiento o quietud, es decir cualquier estado anormal que inhabilite su actuar, no podrá proteger a los aliados amigos y señores. ベテル様、申し訳ありません。お疲れ様です。次の戦いに備えましょう。 Cuarta. Habilidad de tipo golpe elemento agua en donde, dependiendo de su defensa física causa silencio y, durante 3 turnos causa decremento tanto en resistencia a ataques de tipo golpe en 20 como de probabilidad en activar habilidad de reacción por parte del enemigo el cual fue atacado en 50 puntos. Ataque cuerpo a cuerpo y diferencia de altura 2 pisos amigos y señores. A diferencia de la habilidad de Naofumi automaldición ardiente la cual es un ataque de no tipo, elemento fuego, causa maldición de deshabilitación de cura, es de efecto de área y baja ataque y defensa físicos del enemigo o enemigos que estén en la maldición amigos y señores. Quinta. Esta habilidad pasiva durante un turno, a ella misma se da autorrecuperación poderosa de puntos de vida del 60%, eleva todas sus defensas en 100, y también incrementa al máximo resistencia a todos los estados anormales. Una habilidad muy útil para el caso en donde se necesite que la unidad esté en perfectas condiciones en caso de que el siguiente ataque de los enemigos venga con añadición de cualquier estado anormal amigos y señores. Conjunto básico. Ahora bien amigos, pasando al conjunto básico de esta unidad vamos a tener lo siguiente. Primera, habilidad pasiva que pone en estado de furia a todos los enemigos a los cuales apunte y estén dentro del área de esta técnica la cual es un cuadrado 3×3, distancia 4 y diferencia de altura 2 pisos amigos y señores. 守るべき人を守りきる力を。 Segunda. Esta habilidad, también pasiva, usando a la unidad como centro a todos los enemigos que estén dentro del área, en forma de cuadrado 7×7 con diferencia de altura 2 pisos, les bajará su ataque físico en un 40% y aumentará enormemente el consumo de joyas de estos en 200 puntos amigos y señores. 守るべき人を守りきる力を。 Tercera. Habilidad de ataque la cual, dependiendo de su defensa física usando a la unidad como centro ataca a todos los enemigos en un ataque de tipo golpe elemento agua y si los enemigos ya están afectados por cualquier estado anormal, el daño generado a estos aumentará en 80 puntos además de que les bajará sus ataques elementales entre 20 y 50 puntos amigos y señores. 守るべき人を守りきる力を。 Habilidades pasivas. Dentro de las habilidades pasivas de esta unidad como alquimista del escudo sagrado, solo posee 2, la habilidad de reacción y la pasiva amigos y señores. Primero empezando con la habilidad de reacción, es una habilidad que combina muy bien con su habilidad cubrir, la cual antes de ser atacada durante los siguientes 3 turnos, bajará el ataque físico en un 15% y la efectividad de ataques de efecto de área en 15 puntos del enemigo que la esté atacando, acumulable hasta 5 veces. Al mismo tiempo la unidad aumentará su propia resistencia ante ataques de efecto de área en 10 puntos también acumulable hasta 5 veces.
y la unidad también reaccionará si la atacan con técnicas. Distancia máxima de activación 6 con diferencia de altura 2 pisos amigos y señores. Ahora con su habilidad pasiva, lo que haces al inicio de la misión activará automáticamente la habilidad cubrir, cuyos efectos ya hemos visto durante la explicación de las habilidades de su conjunto principal, sin embargo durará solo 2 turnos en vez de 3, que normalmente entrega su habilidad que se puede ejecutar manualmente amigos y señores. Ilustración. En la ilustración de esta unidad, como sabemos solo llega a nivel 89 por lo que solo explicaremos lo que entregan sus 2 primeras puertas. La puerta de la envidia entrega en su máximo nivel más 285 de puntos de vida, más 10 en sus ataques y 2 de agilidad. Y la bonificación cuando se maximiza es aumentar puntos de vida, defensa física y defensa mágica en 45, 15 y 20 puntos respectivamente amigos y señores. Y la puerta de la pereza cambia la habilidad pasiva de su tercera profesión encantada a Arc de Caballero Sagrado, la cual originalmente eleva defensa física en 35%, puntos de vida en 20%, y mientras tenga aliados que estén pegados a ella por cualquiera de las 4 direcciones, incrementará tanto para ella como para dichos aliados la resistencia a ataques de efecto de área en 20 puntos amigos y señores. Mientras que la habilidad modificada ahora incrementa la elevación de su defensa física a un 55% y sus puntos de vida a un 35%, mientras que el aumento de resistencia a ataques de efecto de área tanto para Daphne como para los aliados que estén pegados a ella sigue manteniendo mismo incremento de 20 puntos amigos y señores. Runas. Aunque pueden existir diferentes combinaciones para esta unidad que le pueden servir muy bien, en mi opinión la mejor sería equipar con 3 conjuntos de robustez amigos y señores, es decir todas las runas de este tipo para obtener un acumulativo de defensa física más 30% muy útil para este tipo de unidades donde, por un lado resisten muy bien los ataques físicos de los enemigos, y por otro lado como su escalador de daño es de parte de su defensa física, servirá para que pueda hacer más daño aún amigos y señores. Pero como dije antes, depende de jugador el equiparle los conjuntos que mejor se le acomoden, tales como conjunto de modo vida para aumentar aún más su resistencia en 15% con modo robustez para aumentar defensa física en 10%, o también se puede optar por 3 conjuntos de modo círculo mágico o defensa mágica donde recibirá es un 30% adicional en defensa mágica y que no tenga tanta desventaja en este aspecto amigos y señores. Conclusiones. Y bueno amigos, para terminar con este video a modo de conclusión según mi opinión de esta unidad, Daphne resulta ser en varios aspectos mucho más útil que Naofumi, sobre todo su habilidad cubrir, la cual desvía todo el daño de los aliados que estén recibiendo hacia ella misma, sin importar si son ataques normales como habilidades, sean de efecto de área o dirigidos a un solo objetivo, sin mencionar que su escalador de daño es de parte de su defensa física, al contrario de Naofumi cuyo escalador es de parte de su ataque físico, lo que le permite a Daphne ser una unidad que pueda generar bastante daño, igual que Protector o Paladín de la colaboración con Etrian Odyssey amigos y señores. Adicionalmente la unidad se especializa, más que todo, en aumentar resistencia y bajar efectividad de los ataques de efecto de área que se le vengan encima, ya sea a ella o a los aliados que esté protegiendo con su habilidad cubrir. En comparación, Naofumi solo sirve como un muro el cual obliga a los enemigos a darle a él sin importar si hay aliados cerca a él o no, mas no puede desviar el daño que sus aliados reciben hacia él como lo hace Daphne amigos y señores. Obviamente nuestra nueva unidad del Génesis no es perfecta y por tanto las desventajas que están en su contra son: primero, la unidad protege o cubre a los aliados de todo ataque físico, mas no de ataques mágicos, por lo que si se enfrenta a esta clase de enemigos, tanto su habilidad cubrir, como su habilidad de reacción no se van a activar, y tanto ella como todos sus aliados recibirán toda la potencia de estos ataques mágicos. Segundo, su defensa mágica, que a pesar está al mismo nivel que el de Ash, no llega al nivel de Naofumi, quien fácilmente puede llegar hasta los 1400 puntos si se le equipa el conjunto indicado de runas, por lo que en términos de defensa mágica, Naofumi sigue siendo la opción número 1 para este caso amigos y señores.
Tercero, el daño que la unidad desvía depende del número de aliados que inicialmente van a ser golpeados por un ataque cualquiera, el cual no importaría mucho poner atención si su mecánica de generación de daño es el ordinario, es decir, que el daño que genere dependa del ataque físico del enemigo. Sin embargo, si el daño no dependiera de ello, sino ya sea de la agilidad o de los máximos puntos de vida del enemigo o de los aliados a golpear, donde el daño no va a ser 1, la unidad desviará el daño y lo concentrará en ella, resultando en una sumatoria indeseable y letal para Daphne, y en el peor de los casos quede como una casualidad. De último hablemos de su nuevo recuerdo, el cual incrementa defensa física en 30 a cualquiera que se le equipe, reducción en decrementos a su defensa física en 24 para las unidades de Envilia, resistencia adicional a pena capital en 40 para todas las unidades del Génesis sin incluir a Julia Oscura, Nitz Oscuro y Mira Oscura. Y finalmente puntos de vida, defensa física y resistencia a ataques de efecto de área para Daphne en 400, 60 y 10 puntos respectivamente, junto con una reducción de 5 puntos en el consumo de joyas, amigos y señores. Ahora, de las habilidades de su recuerdo, tenemos la primera, que es una habilidad de tipo golpe elemento agua, la cual depende de su defensa física y tiene 100% chance de golpe. Distancia 2 con anchura 3 y diferencia 2 pisos, es decir, un rectángulo 2×3 enfrente de la unidad, amigos y señores. Y por último, de su habilidad pasiva, es parecida al del recuerdo de Naofumi, en donde cada vez que recibe daño, va aumentando en 3% su defensa física y reduce en 3 su consumo de joyas. Acumulable hasta 10 veces, lo que da como total un 30% más de defensa física y 30 en reducción de consumo de joyas, amigos y señores. Y bueno, amigos, esto va siendo todo en el video. Recuerden dejar su like para los que les gustó el contenido, suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos, seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter, y unirse a mi grupo de Discord, cuyo link de invitación estoy dejando en la descripción de este video. Sin no ser más, nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.